Entonces, ¿tengo que pagar más o tengo que pagar menos? Más. Venga, un minutico. Lina, Lina, debes de mermarle el volumen. Lo Debes de mismo. mermarle el volumen. Lina, como él tiene dos dispositivos conectados, se hace eco. Entonces, No, para que yo pueda ya me oír, salí. aparecen dos acá. Ay, no. Colabóranos, porfa, con uno de ellos. Ven, quitándole el volumen. Bueno, ya silencié uno. Yo ya lo silencié. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vuelvo a la pregunta. Si yo tengo dos empleados que les pago de 1.000.000 mensual, ¿a cuánto les tengo que pagar a final de mes entre los dos? 2 millones. 2.000.000. Si aumento el número de empleados, ¿tengo que pagar más o tengo que pagar menos? Lo mismo. Si aumento el número de empleados, ¿pago lo mismo? Yo creería No, que El sí, mismo más. sueldo. Hay que aumentar más en cuanto a lo que le vas a pagar, pero es el mismo sueldo. No, pero el total, es decir, yo tengo dos empleados, al final del mes pago 2.000.000, pero si aumento el número de empleados, al final del mes pago más o pago menos. Claro, más. Más. Entonces, miren, cuando usted aumenta una cantidad, ¿sí? Voy a cambiar el color a ella. Cuando usted aumenta una cantidad y esa cantidad le aumenta el resultado, entonces decimos que esas variables son directamente proporcionales, porque a medida que aumenta la una, aumenta la otra. ¿Cómo así? Somos 3 en mi casa, consumimos 10 litros de agua en el mes, pero si se aumenta la cantidad de personas, aumenta el consumo de agua. Entonces se llaman variables directamente proporcionales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Ok. Si yo tengo, si yo tengo 5 empleados, ¿sí? En una empresa. Y esos 5 empleados les pago de 1.000.000, entonces a final de mes les pago 5.000.000. Pero yo disminuyo el número de empleados porque la empresa en este momento está en dificultades económicas, está en una crisis. Entonces, al yo disminuir ese número de empleados, ya no tengo 5, sino que tengo 3. Entonces, ¿qué va a pasar con mi nómina? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Profe, disminuye. Disminuye, muy bien. Entonces, cuando a medida que disminuye una, también disminuye la otra, también decimos que es directamente proporcional. En otras palabras, usted puede comparar eso de aumentar con el signo más. ¿Están viendo lo que yo señalo en el Jamboard? Sí, señora. Usted puede compararlo de aumentar con el signo más y el resultado que se cree que se va a dar con el signo más se aumenta. Cuando los signos son iguales, decimos que es directamente proporcional. Profe, ahí es donde yo me perdí ahorita. Cuando hay igualdad, es directamente proporcional. Sí. Cuando hay diferencia, entonces no hay. Por ejemplo, acá que disminuyo la cantidad de personal y entonces disminuye el rubro con el que debo pagar a final de mes, entonces son iguales los signos, por lo tanto es directamente proporcional. Pero en cambio, si yo tengo 5 empleados, esos 5 empleados me hacen el trabajo en 5 horas, ¿cierto? Esos 5 empleados me hacen el trabajo en 5 horas. Pero si yo disminuyo el número de empleados, si yo disminuyo el número de empleados, ya no tengo 5 sino 3, entonces lo voy a expresar con un menos, ¿sí? Disminuyo el número de empleados. De 5 va a pasar a 3. ¿Esos 3 empleados se demoran más tiempo o menos tiempo en hacer el trabajo? Espere. Profe, se demoran más tiempo. Se demoran más tiempo porque es menos gente. Entonces van a construir. Sí, cuéntame. Sí, cuéntame. No, lo que yo le estaba diciendo, profe. Sí.
a más cantidad de empleados, menos tiempo para elaborar la obra. Entre menos personas, más tiempo se van a demorar. Muy bien. Entonces acá, como los signos son diferentes, la relación es contraria. Entre menos empleados, más tiempo se demora, y entre más empleados, menos tiempo se demora. Entonces decimos que esta relación es inversamente proporcional. Desde ahí podemos definir que existen dos tipos de reglas de tres. Existe una regla de tres que es directa y una regla de tres que es inversa. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de reglas de tres? La directa y la inversa. Directa y una que es inversa. ¿Listo? O se puede llamar indirecta también, profe, ¿no? Podría ser, pero lo estándar es inversa y directa. Dejémoslo así. Listo. Entonces, ya sabemos que la directa es cuando a medida que aumenta una cantidad, aumenta también el resultado de esa cantidad, ¿cierto? O a medida que disminuye la cantidad, disminuye también el resultado de dicha cantidad, como lo vimos ahorita. Mientras que en la inversa sucede al contrario. Si aumenta las personas, por ejemplo, disminuye el tiempo, o si disminuye las personas, aumenta el tiempo. Entonces, ¿quién me hace el favor y me dice en sus propias palabras en qué consiste una regla de tres inversa y una regla de tres directa? ¿Quién me lo quiere verbalizar con sus propias palabras? Directa cuando aumentan, por ejemplo, las personas y el tiempo, cuando las dos aumentan. Sí. Y inversa es cuando una de las dos disminuye y la otra aumenta. Muy bien, muy bien. Pero, ¿Alguien? Sí, cuéntame. Yo lo complemento como dice la profe. Yo lo cambiaría un poquito. No aumentan las personas, sino que si lo estoy construyendo, diría aumentan las cantidades. Porque no siempre los ejercicios me van a hablar de personas. Ok, tienes Entonces, razón. ahí lo que la profe dice está muy bien, pero simplemente manejarlo con cantidades. Y en la inversa, pues también sería lo mismo, pero con cantidades. Pues que disminuye, perdón. Ok, muy bien. Muy válida tu apreciación porque no siempre van a ser personas. Muy bien. Ahora vamos a pensar en este ejercicio. No sé si ustedes logran ver bien el tablero y si no, entran al Jamboard. En este momento en el Jamboard estamos 1, 2, 3, 4, 5 y 4, 9 personas. Voy a volver a escribir en el chat, voy a volver a escribir la dirección del Jamboard, ¿sí? Bueno. Yo me quedo por aquí, profe, porque no me funciona. No te preocupes. Entonces, los que quieran entrar al Jamboard van a tratar de mirar cómo resuelven este problema. Estamos tratando. Y los que no tienen acceso al Jamboard lo pueden hacer en una hojita. Ahí les voy a dar un espaciecito de voy a poner a sonar una chicharrita de 3 minuticos, de 3 a 5 minuticos, donde cada uno va a pensar cómo lo haría, qué haría, no importa si se equivoque, se vale equivocarse, de eso también se aprende, pero cada uno va a pensar cómo lo haría y ya lo resolvemos entre todos. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, profe. Listo. Entonces, voy a empezar a contar el tiempo. ¿Cuál estamos resolviendo? ¿Este primer ejercicio? Ese primero, sí. Listo. Ahí les puse el tiempo. Cuando suene la chicharra, se termina el tiempo para trabajar.
Se valen hojitas, se vale trabajarlo ahí en el Jamboard, donde a ustedes les quede más fácil. Listo. El que quiera puede escribir en el mismo Jamboard. Quien no sepa escribir en el Jamboard, le cuento, le da clic a la T, inmediatamente se le activa para que escriba. Bueno, alguien puso la respuesta en la C. Bueno, ya se les acabó el tiempo. Alguien puso la respuesta en la C. Recuerda que algo que estamos aprendiendo en la formación es que más que la respuesta es ese plan, esa solución, que la solución inclusive puede ser partiendo de las mismas respuestas. Esa puede ser una opción, pero que tenga un plan, que tenga una elaboración. ¿Quiere quien dijo la respuesta en la C darnos cuenta de por qué sabe cómo llegó a esa solución? Bueno, mira, yo me fui por la respuesta. Sí, está bien. Entonces dije, pues el primero fueron 4.500, ¿cierto? El segundo fue más poquito. Y el tercero fue el que dio más. Entonces, viendo eso, entonces hice la suma de la respuesta 3 y dije, esa es. No sé si estoy equivocada, pero yo me basé fue con la respuesta. Bueno, esa es una opción válida de trabajar, pero cuando tú dices hice la suma, ¿qué suma hiciste? Bueno, pues yo sumé 5.600, o sea, lo primero que hice fue mirar la proporcionalidad, ¿cierto? Sí. En 4.500, bueno, pudo ganar 5.625, el de 3.000 ganó 3.750 y el de 8.500 ganó 10.625, ¿cierto? Sí. Entonces hice la suma, me da 20.000, entonces dije que sí, pero no sé si es así o si está bien. Sí, pero lo que no me queda claro es cuando tú dices hice la suma y me dio eso, ¿a qué suma te refieres? Porque yo cogí y sumé los resultados que hay ahí, por ejemplo, en la C, sumé 5.625 más 3.750 más 10.625, ¿por qué?
porque es que ahí dice que lo que se ganó fueron 20.000 euros, Sí. ¿cierto? Entonces Ajá. yo dije, no, eso me da 20.000 euros y más Bueno, o menos, y si sumas el de arriba, también da 20.000. ¿cómo? Todas son válidas porque todas Todas dan dan 20.000. 20.000, todas dan 20.000, Exacto, exacto. Eso es lo todas que dan quiero. 20.000, solo Todas que no dan 20.000. la relación, bueno, me imagino que sí, pero yo cogí esa y dije, la relación es de acuerdo a la inversión que cada uno hizo, ¿cierto? Entonces, como así hice un cálculo más mental, no he hecho así como una, ¿cómo se llama? Una relación. Sí, una relación y escogí esa letra, Ok. esa respuesta. ¿Alguien tiene otra Ángela, respuesta? Sí, Ángela. cuéntame, Xiomara. Ve, yo pienso que de igual manera habrían que hacer tres reglas habría que plantear tres reglas de tres simples para Ujú. poder sacar lo que le corresponde a cada uno ahí del capital de los 20.000 euros. Sí. Pienso yo, pero o sea, no he sacado, la respuesta no la saqué, pero yo plantearía tres reglas simples de tres. Sí, ok. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo, Sí, cuéntame. pues la verdad es que yo intenté como mirar por dónde se trabajaba la regla de tres y no fui capaz. Yo Ajá. llegué también a la C, pero fue más que todo como, no sé, por lógica, no sé. Entonces, por ejemplo, yo pensaba, el segundo, como fue el que menos invirtió, debe ser el Sí, que menos ganancia sí. debe tener, ¿cierto? Entonces, yo miré y, por ejemplo, en la respuesta A, no, porque al segundo le están dando más que al primero. Entonces me quedó la B, la C y la D también se descartaba por la misma razón, ¿cierto? Y como descarté entre la B y la C, yo me colocaba a pensar, bueno, si entre todos ellos, yo hice la suma, si entre todos ellos dieron 16.000 euros aproximadamente, entonces de esos 16.000 euros, a ver, ¿cómo fue que yo le hice? Bueno, de ese 20, de esos 16.000 euros, entonces estos, los 8.500 vendrían siendo como el 50% de la inversión. ¿Cuál Sí. sería el 50% de las ganancias? Y así fue que lo escogí, pero Ajá. digamos que no sé, fue más como por ese razonamiento, pero no porque no sé cómo podría yo ahí Pregunto aplicar la yo, regla ¿por de qué dice tres. la compañera que Listo. 16.000 euros? Porque ella sumó lo que entregaron entre todos. Ella sumó 4.500 que aportó el primero, más 3.000 que aportó el segundo, más 8.500 que aportó el tercero. Eso es correcto. Así te Pero ahí entendí. lo más importante es que, o sea, no, yo digo, lo más importante no es sumar el capital que se obtuvo, sino la ganancia que se iba a repartir en sí, que eran los 20.000 euros. Sobre eso habría que trabajar el problema, no, profe. Xiomara, te está yendo la voz. Pues, o no sé si es mi internet. Que ahí lo más importante no es sumar el capital de los tres, sino trabajar con la ganancia que en sí es el último capital que se va a repartir, o sea, los dividendos, no el capital de ellos inicialmente. Pero es que esos dividendos van a ser dependiendo del capital que dio cada uno, entonces no es un dato que se tenga que descartar. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer sí es sumar los aportes de todos. ¿Listo? Entonces vamos a sumar los aportes de todos. ¿Quién lo quiere hacer en el Jamboard? Le dan clic acá donde dice T. Cuando usted le da clic aquí donde dice T, se para acá y empieza a escribir. ¿Cuánto aportó el primero? ¿Aló? ¿Cuánto aportó el primero? 4.500. Entonces sumamos 4.500, voy a ponerlo en blanco para que se vea, visualice más. 4.500 le sumo ¿cuánto?
¿Cuánto aportó el segundo? 3.000 y más 8.500. Y le sumo 8.500 y en total me da cuánto aportaron todos. 16.000. 16.000, ¿sí? Eso es importante saber en total cuánto se aportó. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene señora. una duda hasta aquí? Ok. Una vez sepamos cuánto aportó todo, cuánto aportaron en total, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a definir cuánto debe recibir cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces yo digo, Sí. bueno, entonces ellos aportaron eso y se obtuvo cuánto de ganancia. 4.000. 20.000. 20.000. 4.000. Mire lo que, bueno, aquí dice, si en los estatutos se establece que las utilidades se reparten proporcionalmente a los aportes, ¿qué quiere decir eso que proporcionalmente a los aportes? Que de acuerdo a lo que cada uno aportó, es el interés que él gana. O sea que el que más aporte recibe ¿qué? Más Más intereses. dinero. Y el que menos aporte recibe menos. ¿Eso quiere decir que es inversa o es directa? Directa. Directa. Ya dijimos que cuando eso ocurre es directa. Es una regla de 3 directa. Eso lo tenemos claro. Listo. Que es una regla de 3 directa. Porque el que más aporte debe ganar más. Y que en total se recibió ¿cuánto? 16.000. 20.000 de ganancia. Listo. Hasta ahí vamos No, bien. profe, de ganancia no hubo 20.000. Perdón, de utilidad. De utilidad fueron 20.000, pero la ganancia total fueron 4.000 porque habría que restar los 16 que entraron de los aportes que las personas dieron. Entonces la ganancia Sí, sería tiene 4.000. razón. Expresé mal el término de utilidad. De utilidad entraron 20.000. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Sí. Sí, vamos Ahora, bien. Señora. nótese que no se está repartiendo la ganancia, sino la utilidad, ¿cierto? Se está repartiendo la utilidad. Porque si se repartiera la ganancia, entonces la suma de esto no me daría 20.000, sino que me daría 4.000. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, Profe. ¿alguna pregunta? Hasta lo que llevamos. No, señora. Bueno, entonces nosotros frente a esa ganancia, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir lo siguiente. Vamos a establecer una regla de 3 directa con esa ganancia. ¿Y cómo la vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a ubicarlo acá de esta manera. Si, como es directa, entonces decimos así, empecemos con una sola persona. ¿Con cuál empezamos? Con la primera que es el 1, llamémoslo la persona 1. ¿Cuánto aportó la persona 1? 4.500, ¿sí? La persona 1 aportó 4.500, ¿cierto? Esos 4.500 que aportó la persona 1, los vamos a multiplicar. Por 100. ¿Por cuánto lo multiplicaríamos? Por 100. ¿Por 100? ¿Por qué por 100? 12 que son los meses del Perdón. año. ¿Por Por qué? 4.000. Yo los multiplicaría por 12. Los que es vamos la- a multiplicar por el total que se ganaron. ¿Que cuánto Por se ganaron 4.000. en total? 4.000. De 20.000. utilidad, perdón. 20.000. 20.000. Y 4.000. lo dividimos por... Profe, venga. Me Sí, perdí. Bueno. ¿Por qué se divide? ¿Cuánto aportó el primero? Sí, 4.500. 4.500. Lo Sí. multiplico por la utilidad y lo debo dividir entre el total que recogieron entre todos. ¿Que cuánto Profe, pero la recogieron? utilidad no fueron 20.000, fueron Sí. 4.000. 4.000 es la ganancia, pero la utilidad es 20.000, es el problema. Lo que debe recibir cada uno en enero es cuando al cabo del año quedan 20.000 euros de utilidad después de pagar el impuesto es. Sí, Sí, profe. mira. Sí, señora. Perdón. Ok. No, tranquila, mi amor. Entonces,
Voy a dividir eso entre ¿cuánto? 16.000. Entre 16.000. ¿Y cuánto me da? Bueno, como 4.000. acuérdense que allá no podemos usar calculadora. Entonces lo hacemos como si estuviéramos allá en el examen, sin calculadora. Listo, vea. Yo lo hago Es así, vea. Cancele ceros. Chan con chan, chan con chan, chan con chan. Listo. Y voy a Sí, simplificar. Voy a sacar cuarta o mitad de 16. 8. 8. ¿Sí? Y ahí si ven ese lápiz oscuro, lo pongo más clarito. Mitad de 16 es 8. Listo. Y mitad de 20. 10. 10. Sigamos sacando mitad. Mitad de 8. 4. 4. Y mitad de 10. 5. 5. Mitad de 4. 2. Ah, bueno, el 5 no tiene mitad. Hubieras multiplicado de una vez por 4. ¿Cómo, amiga? Hubieras simplificado por 4 de una vez. Ah, sí, sino que no sabes por qué no lo hago, Xiomara, porque algunos no recuerdan la tabla del 4, pero la del 2 es mejor. Profe, vea, yo para que me rinda multiplico el 4.500 por el 20.000 y tacho 6 común y corriente, porque eso de simplificar me demoro mucho. También es válido, Y luego divido por 160, no divido por 16 porque pues como ya sé que le quitaron los ceros porque Listo, también es válido. Entonces, ¿qué me quedó? 4.500 por 5, ¿cierto? 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25, llevo 2, ¿cierto? Sí, señora. Y 5 por 4, 22, 22. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señora. Sí, ¿Y eso lo divido entre cuánto? 8. Entre 16.000. Entre 16. No. No, porque ya lo simplificó. Acuérdense que ya sacamos mitad. ¿Y hasta dónde llegamos? ¿Hasta qué número? Hasta el 4. Hasta 4. Entonces miren que es más fácil dividir entre 4 que entre 16.000. ¿Cuántas veces está el 4 en el 22? 5 veces. 5 veces. 5 por 4, 20. 22. 2. 2. Bajo el 5. 5. ¿Listo? Aquí tendríamos que estar 6 veces, ¿cierto? ¿O no? Sí, señora. Profe, pero no se puede por 4. ¿Por qué Sí, no? le da. Porque ese el 4 se simplificó en 18, pero el 5 no. O sea, No, no es que se yo puede multipliqué simplificar 5, solamente. yo multipliqué 5 por 4.500 y me dio 22.500. Pero no dividido en 4, sino dividido en 8, porque es que el 16 se simplificó con el 20, pero el 8 no se podía simplificar porque el 5 arriba no se podría simplificar. ¿Quién me está hablando? Flor. ¿Tu nombre? Flor. Flor. Sí. Flor. Mira, yo borro acá y vuelvo y te muestro porque lo estoy haciendo por 4. Listo, voy a borrar Florecita. Presta atención, amor, acá. Perdona, de pronto aquí fui muy rápida. Listo. Voy a volver a hacer este acá, Florecita. Listo. Bueno, gracias. Tranquila. Mira, voy a hacer la raya. ¿Listo? Esto les quedó claro porque 45 por 20.000 dividido 16. Sí, y de acuerdo al resultado, la respuesta correcta sí es la C. Ya con el primero lo sacamos. Bien. Sino que acuérdate que más importante los procesos que las respuestas. Ajá. Entonces vamos a hacer, mira, como acá hay 3 ceros, entonces chan con chan estos 3 ceros se me van chan, ¿con cuáles 3 ceros? Con estos de acá. Vamos bien hasta ahí. Eso se puede porque está multiplicando. Si estuviera sumando, no se podría hacer eso. ¿Listo? Ahora sí voy a simplificar. Flor, mira. Mitad de 16. 8. 8. ¿Listo? Y mitad de 20. 10. 10. ¿Puedo seguir sacando mitad? Ah, sí, ahí sí. Mitad Mitad de de 8, 8, 4. Y mitad de 10, 5. 5. ¿Puedo seguir sacando mitad? No. Entonces no. multipliqué 45 por 5 y me dio 22.500. Y divido entre 4, que fue lo que quedó acá. ¿Vamos bien? Sí, señora, sí. Ahí vamos bien, Florecita.
Sí, señora. Entonces acá, vuelvo y cojo el lápiz clarito blanco y digo, 6 por 4, 24, 25, 1, ¿cierto? Ay, cojo el lápiz clarito. A 25, 1, listo. Bajo el 0. 0. ¿Está cuántas veces? 2. 2. 2 por 4, 8. A 10, 2. 2. Bajo el 0. 0. 5 por 4, 20. 20. A 20, 0. 0. Entonces, ¿cuánto recibe el primero? 5.625. Mírelo acá. Acuérdense que no tenemos mucho tiempo allá, entonces no me voy a poner a hacer los otros. Pero si ustedes quieren, yo se los explico cómo hacemos los otros. No, pues sería igual, 3.000 por 20.000. Exacto, se multiplica 3.000 por 20.000, se divide entre 16.000. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Ahora vámonos para el otro problema. Vamos para el tablero 2. Vamos a dar 2 minuticos para que traten de mirar cómo lo harían. Profe, qué pena, ¿usted podría devolver la imagen anterior? Sí, muñeca, claro. Un momentico, espera. Acuérdense que yo les voy a mandar el link de la grabación. Ah, bueno. Ah, bueno, profe, perfecto. Bueno, qué bien, ya hay alguien que está trabajando. Muy bien. Tiene una empresa de transporte por Listo, profe, ya puede pasar la imagen. Listo. Entonces acá me dicen, si una empresa de transportes cobra $240 por transportar 680 kilogramos, entonces acá es una regla de 3. ¿Cómo sé yo cuándo es una regla de 3? El anterior. Porque falta un dato. Bueno, por lo general las reglas de 3, las simples son con 3 datos y me falta 1, ¿cierto? Las simples, las compuestas no. Entonces acá, por ejemplo, me dan un dato que me lo están dando y es importante que miremos, me lo están dando en pesos de dólares, ¿cierto? Y me dan kilogramos. Entonces aquí el compañero que está trabajando, la compañera hizo muy bien en colocar arriba pesos y aquí kilogramos. Eso es importante. Usted ubica, decir, ve, acá tengo pesos, kilogramos y kilogramos. Entonces coloco kilogramos debajo de kilogramos. ¿Y por qué borró? Si estaba bien. Me arrepentí. ¿Lo borró el mismo que lo estaba haciendo o otra persona? Lo borré yo. Yo lo estaba haciendo. Ah, bueno, no, pero estabas bien. Ah, bueno, ya lo vuelvo a hacer. Tranquila, si quiere hagámoslo acá ya con texto. Entonces aquí vamos a poner el signo pesos. ¿Listo? Y aquí vamos a poner el signo de kilogramos. Cuando tenga una letra de 3, voy a señalar las variables. O sea, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de pesos y me están hablando de cantidad en dólares y me están hablando de kilogramos. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí, compañero? Sí, profe, sí, Ángela. Ok. Entonces me dicen, si una empresa de transporte cobra $240, entonces yo, donde puse la plata, que son los dólares, debajo de eso pongo 240. ¿Listo? Aquí pongo 240. ¿Vamos bien hasta ahí? Debajo de la plata. ¿Listo? Por transportar 680 kilogramos. Entonces, al frente de esos 240 pongo 680 kilogramos. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, señora. Listo, me dice, ¿cuánto cobrará? ¿Cuánto cobrará? Es una pregunta. Entonces esa pregunta le vamos a poner una letra que va a ser, puede ser la X. ¿Cuánto cobrará? Ojo, ese de cobrará, ¿es en pesos o es en kilogramos? En pesos. Entonces pongo la X debajo de pesos. Listo. ¿Por qué debajo de pesos? Porque cobrará es en pesos. Yo no voy a cobrar en kilogramos, ¿cierto? Entonces acá pongo la X. Listo, debajo de pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto cobrará por transportar 5.400 kilogramos? ¿Debajo de qué pongo 5.400 kilogramos? De 680 Muy bien, 5.400 kilogramos. Listo. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis. ¿Cómo hacemos el análisis? Acá tengo la incógnita la dejo quieta. Y aquí en estos números donde tengo los dos números hago un análisis. Digo, ve, ¿este número que hay abajo aumentó o disminuyó con respecto al de arriba? Aumentó. Aumentó. Cuando aumentan, ¿qué signo les dije que le podíamos poner? El más. El más. Y le pongo el signo más que me da a entender que aumentó. Listo, entonces yo voy a coger un cosito amarillo y le pongo el signo más. Listo, para decir que eso me aumentó. Listo. Ahora pensemos. Si, La de arriba mermó. ¿a dónde mermó, muñeca? 680. No, o sea, yo para poder decir si aumentó o disminuyó, lo que voy a hacer es lo siguiente, Xiomara. Yo comparo el número que tengo abajo con el que estaba arriba. El que estaba arriba era 680 y el que está abajo quiere decir que aumentó o disminuyó con respecto a ese número de arriba. Aumentó. Aumentó. Ahora voy a buscar el signo de acá. Yo digo, bueno, ¿cómo lo voy a buscar? Con la lógica, digo. Si a mí me cobran 240 por 680 kilogramos, si aquí que tengo más kilogramos, ¿me van a cobrar más o me van a cobrar menos? Muchísimo más. Me cobran más, ¿cierto? Entonces también aquí va a aumentar el resultado. Cuando los dos son iguales, entonces la regla de 3 ¿es directa o es inversa? Directa. Es directa. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer con un ejercicio. Identificar si la regla de 3 es directa o es inversa. Ya sé que es directa. ¿Listo? Profe, ¿cómo hago cuando es directa? Hago una crucecita. Hago una crucecita así. Cuando es directa, hago una X. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y entonces, ¿cómo la resuelvo? Digo, X es igual. X es igual. A todo lo que no tenga X multiplica. ¿Quién no tiene X? 240 ¿por qué? 5.400. 5.400. Por, ay, se me perdió lo que estaba escribiendo. X es igual a 240 por 5.400. ¿Y eso lo divido entre quién? Entre el que queda con X. 600. Siempre se divide con el que queda con la X. ¿Quién quedó con la X? 680. En la regla de 3 directas se hace una X y se divide el que queda con la X. Y ya. Entonces vamos a hacer chan con chan. A ver, chan con chan. ¿Qué hacemos chan con chan aquí? Este es 0. ¿Cierto? Sí, se cancela. Con este 0. ¿Qué más? Sacamos mitad. Mitad de 24. 12. 12. Muy bien. Y mitad de 68. 34. Es 34. Listo. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí, señor. Mitad de 12. 6. 6. Y mitad de 34. 17. ¿Puedo seguir sacando mitad? No. No, pero puedo sacar 17 porque este 24 tiene 17. ¿Sí? 17 por 3.
3 por 7, 21, 17 por 51. 4, 4 por 7, 28. Ah, no, no tiene 17 no tiene. Pero ¿por qué no le puede sacar mitad si 34 tiene mitad y 6 también? Ya sacamos la mitad de 34 que nos dio 17, mire. Ah, ahora sí, ya, qué pena. Listo, y aquí me quedó 6, vamos bien hasta ahí. Entonces ahora sí multiplico 6 por 5.400 y lo divido entre 17. Entonces, 6 por 0, 0. Ay, profe, qué pena, te devuelves un poquito que se me paró el Sí. internet. Por- Voy a devolverme. Borro acá y me devuelvo. ¿Hasta dónde, profe? Cuando empezaste a simplificar. Listo. O sea que Yo, esta Fe. regla es como la establecí aquí, está bien. Cuéntame. Sí. ¿Usted me puede explicar por qué simplifica con el 240 y no con 5.400? Ah, qué bien. Bueno, cuando estamos multiplicando, recuerda que el orden de los factores no altera el resultado, ¿cierto? Por lo tanto, no hay problema que yo simplifique con esa expresión, con este número o con este otro, con el que quiera simplificar. Por ejemplo, ¿Por qué no puedo simplificar con los dos a la vez? Con el 240. porque si tú simplificas con los dos a la vez, bueno, sí se puede. Vamos a hacerlo así, vea. Por ejemplo, simplifiquemos este 0 con este 0. Y saquemos mitad de 6, 3, ¿sí? Y mitad de 8, 4, que es lo mismo que decir que mitad de 68, 34. Mitad de 54, 27. 27. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. ¿Puedo seguir sacando mitad? No. No. Ah, de 27 no. De Tercera, 27 no, pero sí puedo sacar mitad de 24. Entonces, mitad de 24, 12. 12. Y mitad de 34, 17. 17. Entonces ya multiplico 12 por 27, le agrego los dos ceros y lo divido entre 17. Profe, la que me preguntó, ¿con eso salvo tu pregunta o aún hay dudas? No, pues señora, entonces gracias. puedo simplificar todo lo que haya arriba. Claro, ¿cierto? yo puedo simplificar, pero llevar como ese orden. No es que simplifico y vuelvo y simplifico la misma cantidad, mitad aquí y aquí al mismo tiempo, no. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué les recomiendo? Yo no, esto no lo veo práctico en un examen como el que ustedes van a presentar. ¿Por qué no? Por ejemplo, yo ya presenté, yo estoy vinculada, yo ya presenté el concurso y así es que preguntan. Como estas preguntas que están acá, así es que preguntan. Entonces, a ti no te va a dar tiempo, porque a uno se le olvidan las tablas de los nervios, es mejor hacer unas tablas más prácticas. Profe, qué moral. No, es mejor hablar como es. ¿cierto? Pero es una realidad, porque es que ahí Es cuentas una el realidad. tiempo. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, No, imagínense, sí, mientras uno le hace regla de 3 a Que cada la uno. profe dice, Y ese no lo hicimos No, tan es que demorado, aprovechen ese que lo uno de hicimos los rápido. nervios, Ah, se le no, no olvidan se las le olvidan, tablas. pero entonces ya les voy a decir cómo hacen para que no se les olvide. Miren, se trabajan en orden. ¿Cómo en orden? Empezamos. Este 0 se me va con este 0 y sigo simplificando este. Cuando ya no pueda, ahí sí me vengo para el otro. Entonces empiezo. Mitad de 24, 12, ¿cierto? Bien. Y mitad de 68, 34. 34. 34. Sí. Vamos bien, profes. Sí. Mitad de 12 6. y mitad de 17. 34. 17. Y a mí me parece más fácil multiplicar 6 por 54 que 17 por 12, como estábamos ahorita. 27 por 12. ¿Me hago entender? O no sé si me parece a mí. Entonces empezamos. 6 por 0. 36. 6 por 0, 0. 0. 6 por 0, 0. 0. 6 por 4, 24. 4 llevo, 2. Y 6 por 5, 32, 32. ¿Vamos bien? Sí. Y eso lo dividimos entre
Vea que estamos repasando hasta división. Entre 17. Cojo dos cifras porque estoy dividiendo entre dos cifras. El 17 en el 32 Una vez. está una vez. 1 por 7, 7. A 12, 5. Llevo una, ¿cierto? Sí, señora. 1 por una y una que llevaba 2, a 3, 1. Bajo en 4. ¿Está cuántas veces? 9 veces. 9. 9 por 7. Además, mire, usted se va guiando por esto acá. Mire, váyase guiando por la Sí, respuesta. la respuesta es la D. Debe seguir el 0 y debe seguir el 6. 9 por 7, 63. A 64, 1 llevo 6. 9 por 1, 9 y 6, 15. A 15, 0. Bajo en 0. El 17 no está en el 10. 0 al cociente. Bajo el 0. El 17 en el 100 está 6 veces. 6 por 7, 42 a 58. ¿Sí? 6 por 1, 6 y 5, 11. Bueno, ahí lo hicieron aproximado, porque aquí está el 5 veces, está 5,9, Sí. 5,9. Entonces lo hicieron aproximado, listo. Entonces ya sabemos que la respuesta es ¿cuál? La D. La D. La D. Listo. Vamos Y bien. siempre la clave es, siempre se divide el que está con la X. Siempre se divide el que está con la X, sí. Gracias. Vamos bien. Señor. Sí, ¿Puedo señora. pasar al siguiente? Sí, señor. Sí, señora. Listo. Pero en el YAN no se está viendo. ¿No se está viendo el jambo? O sea, se está viendo, pero el ejercicio el primero, el segundo, por ejemplo, no se vio. Ah, Se no, pase la es que página. Tú lo tienes que ir pasando, hija. Si miras el Meet, sí se está viendo, pero si miras el tuyo, acá hay una flechita. Mira esta flechita que hay acá y tú vas pasando esa flechita. ¿Listo? Ah, ya. Listo, mi amor. Vamos a hacer dice. El carro de Juan Pablo Montoya consume 3,5 galones de gasolina. Entonces, ¿aquí qué pongo? Galones. Pongo galones. Ajá. Galones. O pongo gasolina. Listo. ¿Y qué pongo debajo de galones? 3. Profe, hay una compañera que está 3.5. 3,5. ¿Quién me habló? Flores, que hay una compañera que quiere entrar, pero dice que no la deja ingresar. Ay, qué pena. Es como yo no las estoy viendo. Dile que le haga que yo voy entrando a la videollamada. Bueno. Sí. Dale, Florecita. Bueno. Ángela, Si voy muy perdón, rápido, profe. me dicen. Si no me hago entender, me dicen. Listo. No, perdón, Ángela, yo te pregunto. Dimensión. ¿Qué claves, qué dos secretos hay como para uno ir analizando esos problemas y poder saber cómo los va uno a resolver? Porque, por ejemplo, estos que estás dando son muy sencillos a comparación del primero. Del primero también era una regla de 3 directa, entonces, pero fueron muy distintos los contextos de los dos, Bueno. de esos problemitas. Bueno, Xiomara, muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que el primero no es una regla de 3, el primero es un reparto. Ah, con razón. Un reparto estamos enredados. proporcional. ¿Listo? Ah, sí, perfecto. ¿Cómo saber identificar un reparto de una regla de 3? Sí. El reparto, mira que aquí mismo la misma palabra lo dice. Mira lo que dice: 3 personas fundan una sociedad con el fin de organizar un pequeño negocio. El primero aporta tanto, el segundo tanto, el tercero tanto. Y dice que las utilidades se reparten. Entonces ahí, cuando dicen reparten, ya están hablando es de repartos. ¿Listo? ¿Y cuál es la clave para resolver ese tipo de problemas? Los repartos se Sí. suman lo que repartieron, lo que aportó cada uno. Y se divide. Con la utilidad se multiplica lo que dio cada uno por la utilidad y se divide entre el total que aportaron todos y ya. Ah, perfecto. Si el reparto Es que ahí, por ejemplo, la directamente- clave también, profe, es saber terminología matemática. Porque, por ejemplo, con los niños uno habla, ya casi no habla, pues con los chiquitos cuando uno está empezando el proceso de la división, empieza a hablarle a ellos de repartos. Ujú. No de Eso, división. sí. Entonces ahí tiene uno que saber un poquitico de lenguaje matemático. Por ahí había un profe también
Facebook enseñando lo que usted nos está enseñando, pero enseñando el lenguaje matemático para poder que entendiéramos qué era lo que había que hacer en cada procedimiento, en cada ejercicio, que era lo que la profe preguntaba. Muy bien, gracias. Bueno, sigamos. Entonces dice, 3,5 galones de gasolinas en 5 vueltas. Entonces acá hay una palabra clave. ¿Cuál es? Vuelta. Entonces aquí, ¿qué coloco? Vueltas. Vuelta. ¿Listo? Debajo de vueltas, ¿qué coloco? Las 5 que dio. El 5. Muy bien, miren qué tantecitas. Tantecitos, listo. El consumo total de gasolina en un circuito de 62 vueltas, ese 62 lo pongo debajo de galones. De vueltas. Debajo de vueltas porque aquí está la palabra vueltas. ¿Listo? Entonces aquí pongo 62 debajo de vueltas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Y aquí sencillamente pongo la X y voy a usar los stickers. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Quién quiere decirme si las vueltas aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentaron. ¿Quieren escribirlo o lo escribo yo? Usted, profe, más rápido. Listo. Entonces las vueltas aumentaron. ¿Listo? Pregunto. A medida que aumentan las vueltas, ¿gasto más gasolina o gasto menos gasolina? Se gasta más gasolina. Se gasta más gasolina. Entonces, más con más, ¿es una regla directa o inversa? Directa. Directa. Cuando es directa, lo que tengo que hacer es una X. Si es directa, siempre hago una X. ¿Listo? Sí, señora. Si es inversa, no se hace una X, sino que se hacen estas rayitas. Profe, ya no entra la... Cuando es directa, hago una X. Cuando es inversa, hago 2 rayitas. ¿Listo? En horizontal, sí. Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. ¿Y cómo se resuelve? Escribo X es igual y lo que no está con X multiplica. ¿Qué no está con X? El 5. Ay, perdón, sí. Las vueltas. 3,5. ¿Qué no está con la X? Lo que no está con la X. La es gasolina. No, mira, lo que está con la X. Voy a señalar lo que está con la X. Lo que con la sacan, C. no, perdón, me equivoqué, profe. 5 vueltas. Lo que no está con la X es esto, vea, ¿cierto? Porque lo que está con la X es el 5. ¿Me hago entender? No, Claro. sí. Mira, vuelvo y digo, ¿qué quedó con la X? Quedó con la X el 5, mire, el 5 quedó con la X, ¿sí? Ah, sí, sí. Entonces, eso que queda con la X siempre es lo que va a dividir. Siempre lo que queda con la X es lo que va a dividir. ¿Listo? Sí, señora. Y lo que no queda con la X es lo que va a multiplicar. O sea que, ¿qué multiplica? 3.5, ¿por qué? 62. Por 62. Por 62. Ahora sí, vamos a ir al anterior a ver si es verdad. Vamos a mirar el anterior. ¿Qué quedó con la X? 680. Ese divide. ¿Y qué no quedó con la X? 245.400. Eso multiplica arriba. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué quedó con la X? El ¿Aló? 5. ¿Qué quedó? El 5, el Entonces el 5 5. dividido. ¿Y qué no quedó con la X? El 3,5. Ese multiplica. ¿Listo? Ahora, ¿cierto que cuando uno ve esas comas se asusta? Es un número decimal. Sí, pero cierto que le da uno como un poquito de sustico. Claro, mucho. Mucho, entonces quitémoslo, les voy a enseñar a quitarlo. Entonces vamos a simplificar. Simplifiquemos. Quinta de 5. Una. 1. Y quinta de 35. 7. 7. Pero como tiene coma, entonces le pongo la coma, 0,7. Vuelvo y repito. Quinta de 35, 7, pero como tiene coma, 0,7. Ahora, si usted se enreda, ¿qué le hace? Déjelo con 7 y ahorita hacemos una trampita, ¿listo? Dejémoslo con 7. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. Listo. Ahora multipliquemos 62 Por 7. 7 por 6, 62 por 47. 7 por 2, por 14. 42, 43. 7 por 2, 14, llevo una. 7 por 6, 42 y una. 43. 43.
Ay, profe, pero acuérdese que teníamos un decimal. Entonces, de atrás para adelante, corro la coma y me dio 43,4. Sí. Listo, ya. ¿Dónde está la respuesta? Véala aquí. 43.4, perfecto. Vuelvo y repito acá que veo que hay un silencio como ¿qué pasó acá? Quinta de 5, 1. Quinta de 35, 7. Y no se me puede olvidar que aquí hay un decimal. Entonces, multipliqué 7 por 2, 14, llevo una. 7 por 6, 42 y una 43. Y como acá tengo un decimal, véanlo acá, entonces los decimales se cuentan de atrás hacia adelante. ¿Cuánto? Un lugar, véanlo acá, 43,4 galones. Perfecto. ¿Por qué galones? Porque la X está debajo de galones. Y se está preguntando es por galones. Ajá. ¿Listo? Listo, listo. Podemos pasar al siguiente. Ok. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna pregunta. No, Listo. señora. La que me dijo la compañera ya no ha ingresado, pues no ha estado pidiendo entrada. Bueno, sigamos. Perdón, yo sí tengo una pregunta, pero no es de los ejercicios. ¿Hasta qué horas está disponible, profe? Porque No sé, hasta que ustedes me digan. ¿Y Yo no esta tengo reunión problema. cada cuánto va a ser? También para saber, por favor. Si quieren, mañana yo también puedo, mañana puedo más temprano. ¿Sí? Yo pienso que hagamos niñas, porque la mayoría tenemos que madrugar y la profe también y tienen que, pues, cierto. Y qué bueno volvernos a reunir mañana y si la profe nos regala el tiempo que ella nos Sí, está bueno, poniendo, que maravilloso. ella puede, comparte como la comunicadito ahí en el chat, hoy puedo, y el enlace. Eso. Y me Exacto. Entonces terminemos hagamos profe. Y terminamos Listo, con esto. hagamos esto. Ok. Te dice, Profe, cuéntame. ¿por qué Sí. no hacemos uno inversamente proporcional? Ok, vamos a mirar. Pero que sigue, Ángela, perdón, pero de pronto también está bueno porque es digamos, otro tipo de enunciado también de regla de tres simple. Pero mira, miremos a ver. Dice, se sabe que A, aquí ya me dijeron, mira, hay ejercicios donde te dicen de una vez. Se sabe que A es directamente proporcional a B. O sea que es igual. Ajá. Y cuando A toma el valor de 35, el valor de B es 5. Entonces, si A es 35, entonces acá pongo a A y aquí pongo a quién? A B. A B. Listo. Entonces, si A vale 35, ay no, eso se ve muy feo así, yo lo hago más pinche. Cambia el color por blanco, Ángela. Sí. Ese rojo está, no aquí voy a poner A. Voy a poner A. Listo. Y aquí voy a poner AB. Entonces, si notan que aquí ya no me dan que galones, que pesos. Bueno, ¿a cuánto vale? 35. Y cuando A vale 35, ¿cuánto vale B? 5. 5. B vale 5. Muy bien. El valor de B es 5. Si B toma el valor de 12, entonces el 12 lo pongo debajo de B. ¿Listo? De B. ¿Cuánto entonces el valor de A? El valor de A es, entonces aquí pongo la X. Ah, perfecto. Ojo, aquí ya no tengo que decir, aquí ya no tengo que poner el más ni nada porque me dijeron que es directamente proporcional. Entonces de una C que pongo la X así, porque cuando es directamente proporcional hago la X. Dejémoslo enunciado para que enunciado, hagamos sí. Entonces enunciado ¿cómo quedaría? ¿Quién divide ahí? El 5. 12. Divide Sería 4. 35 por El 2 5. El 5 porque yo les dije que siempre divide Acompaña la y X. acompaña la X. Ay, sí, perdón, me equivoqué, profe. Y multiplica 35 ¿por quién? Por 12. Por 12. Eso está muy fácil. Saco Sí. quinta. Quinta de 5, 1. Y quinta de 35, 7. 7. 7 por 12 me da 84. 35. ¿Listo? Ángela, perdón. Sí, Yo te cuéntame. pregunto, ahí es donde yo me enredo. Vos decís que Sí. quinta de 35, 7.
¿Y como que Quinta de 35, 7 porque 7 por 5, 35. No, sí, está muy bien. Pero entonces, por decir algo, si yo digo quinta de 5, 1, entonces ese Ajá. 5 de arriba no queda anulado, porque ya se dividió con el de abajo. Tú dices, quinta de 5, 1, quinta de 35, 7. ¿Y por qué de 35 si ya usted anuló ese 5? Ojo, si Eso usted sí. saca quinta abajo, pero no saca arriba, daña el ejercicio. Tiene Ay, que no, yo sacar sí- las dos. Tiene que hacer uno arriba con uno de abajo. Ah, ya, ¿Listo? perfecto, sí. Quinta de ¿Listo? 35. Sí, Voy a señora. mirar si el que sigue es directa para que hagamos ese directo y cerremos ya. Entre tres modistas compran un corte de tela. La primera queda en tal, la segunda en tal. No, este no es directa. Inverso. En un cuaderno de 100 hojas cuesta tanto y otro cuaderno de la misma característica de hojas debe costar. No, entretenga más hojas, más va a costar, es directa. La razón entre las edades de un padre y su hija es 11 a 4. Si la hija tiene 16 años, la edad del padre es. A medida que crezca Esa la hija, división. también va a crecer el padre, es directa. Si Tania compró 15 libros y debe comprar 11 libros similares, esta es directa. Los 4 kilos de capacidad del tanque son 200 litros. La capacidad total del tanque es... No, entonces dejémosla hasta ahí para que mañana hagamos una Listo. directa. Y acá nos inversa. ¿Les reunimos parece? mañana, Ángela. A las 8 les parece bien. Sí, ¿Está muy bien? bien. Sí, profe, perfecto. Dígame si les queda mejor, 7:30 o 8 de la noche. 8. 7:30. Profe, ¿me podrías anexar al grupo? Bueno, yo creo un grupo, les creo un link y se vinculan los que quieran estar ahí. ¿Les parece Como bien? hizo hoy, que mandó el link. No, sino que creo un grupo o hacemos como hoy que mandé el link en tutores y el que quiera entra. ¿Les parece bien? Sí, Ángela, para no A mí llenar. me parece bien el grupo de tutores para que no creemos tantos grupos. Sí, tienes razón, listo. Dale Pero pues. porfa, me anexa ahí al grupo, que yo no soy tutora. Claro que sí. Ajá, listo. Cuéntenme en qué se llevan, cómo les pareció, si entendieron. Súper sencilla la explicación y no, imagínate que yo tenía una confusión, pues yo no sabía cómo identificar bien cuál era la directa de la inversa y ahora mira, yo estaba pensando que esta era inversa y resulta que esta es directa. Entonces ahí es cuando me confundía, pero ya me quedó claro. O sea, ya sé la diferencia. Bueno, Flor, me alegra mucho. Y me Profe, parece Estoy para sencilla la mis compañeros. Listo. Profe, aparte de su conocimiento y su actitud, pues sí, yo me llevo su paciencia y la pasión con la que nos está explicando el paso a paso, porque para mí eso es muy importante porque genera confianza en nosotros los estudiantes y lo motiva mucho más a uno a estar en las actividades que usted nos programa. Profe, felicitaciones por su forma de ser y mi Dios le pague por sacar tiempo para atendernos a nosotros. Es con mucho gusto, Lina. Listo, Te profe, que cuidas. pase una bonita noche, que descanse. Ok, Hasta luego, bueno, gracias, hasta chao. luego, que descansen, chao. Feliz noche. Bye. Angelita, Dios te pague, muchas gracias. Una feliz noche. Con gusto. Amén, hasta luego. Ángela, gracias. Feliz noche. Profe, no olvides agregarme al grupo, ahí coloqué mis datos. O sea, mi Sí, nombre es, acuérdate que no vamos a hacer grupo, sino que yo mando en tutores el link. ¿Listo? sino Yo como yo siempre no estoy trabajo en- con el mismo link igual, yo nunca lo cambio, no se preocupe. bueno, porque como yo no estoy en tutores, entonces, es por eso. Entonces, Mi ahorita nombre me es Flor. escribes, tú tienes mi número. No, señora, regálemelo, por favor. Bueno, espere, yo cuelgo la llamada y se lo regalo, sí. Bueno. Profe, ¿cómo va a ser? Flor, qué pena. Tranquila. Por detener la grabación, colgué la llamada. Sí.